Esta historia forma parte de una serie. El enlace del primer capítulo lo puedes encontrar en la descripción. Si ya estás lista o listo, si ya encontraste el mejor momento para escuchar la historia, a oscuras o bajo una luz tenue y con audífonos puestos, ahora sí, que venga la oscuridad. Capítulo 2. Viridiana no estaba buscando sus cosas de la infancia, estaba tras de otra cosa. El segundo fin de semana, mi esposa ya se veía desesperada y ansiosa por terminar el trabajo, pero no como yo, que ya quería renunciar a esa tarea por lo tedioso, cansado y en ocasiones repugnante que resultaba estar ahí. Antes de descubrir que la tía vivía sepultada entre cerros de cosas inútiles, Viridiana me dijo que quería rescatar un tocador de madera que ella tenía en esa casa cuando la habitó de niña, cuando la tía aún no perdía el control. Me convenció de que aquellos muebles a escala eran una de las cosas que más atesoraba de su infancia y que la muerte de su tía le había abierto heridas viejas. El segundo fin de semana abrimos la puerta y entramos intempestivamente porque segundos antes habíamos visto que un hombre, a través de un cristal esmerilado, se asomaba desde el interior de la casa. Esa nueva ocasión veníamos acompañados de un ayudante a quien le pagaríamos 8 horas de trabajo al final del día. Él, al igual que nosotros, se sorprendió al ver el estado en el que había quedado aquella vivienda. Esquivando pilas de basura, desplazándonos de un lugar a otro agachando la cabeza, resbalando con revistas, libros y bolsas de plástico, recorrimos la casa en busca de algún intruso, de algún extraño. Al mismo tiempo, pedimos al ayudante que revisara una habitación del fondo en la planta alta y que lo primero que echara al camión era un muñeco que habíamos dejado en una silla de madera. El muchacho bajó minutos después, con las manos vacías, con la noticia de que en la silla no había tal objeto. Subimos a revisar y efectivamente, esa cosa se había levantado de su lugar. Guardamos silencio para escuchar algo, pero solo venían ruidos del exterior, de la bulliciosa avenida en la esquina. La casa en ese momento se sentía fría, sin vida. Las vecinas no nos quisieron ayudar en esa ocasión. Tocamos las puertas de sus domicilios porque la vez pasada nos dijeron que estaban dispuestas a colaborar, pero ya después ninguna abrió su puerta. Solo seríamos 3 hasta las 6 de la tarde o antes de que empezara a oscurecer. En esa casa, a un lado de la cocina, había una alacena amplia, misma que habíamos vaciado la semana pasada. Era ese el único avance que llevábamos. El trabajo de clasificación era arduo. Además, en todo momento había que estar pendiente de las cosas que tomásemos en nuestras manos, ya que hasta jeringas llegamos a encontrar entre el desperdicio. En esa alacena desocupada empezaríamos a clasificar las cosas de otra pieza, preferentemente de la cocina, que era el sitio más próximo. Al abrir la puerta, encontramos ese espacio distinto a como lo habíamos dejado. En el centro estaba el tocador de madera, el pequeño mueble que mi esposa esperaba encontrar entre los desechos. También estaba una pequeña silla morada, casi intacta, perfectamente conservada entre la basura. Había muchas preguntas, pero principalmente me aterraba encontrar la respuesta de ¿quién lo había sacado? ¿Quién lo había puesto ahí? La pieza era bastante fría y oscura. Las ventanas estaban obstruidas por arbustos que habían crecido sin control en el patio. El foco iluminaba poco, ya que las 4 paredes negras absorbían casi toda la luz.
Sobre un piso lleno de polvo y unos cuantos papeles sueltos yacía el tocador. Este tenía montado un espejo quebrado que al inspeccionarlo creímos ver algo moviéndose mediante su reflejo. A espaldas de nosotros, asomándose hacia la pieza en la que nos encontrábamos, había un espantoso rostro con los ojos cerrados. Estaba estático, sin moverse, pero cuando volteamos para verlo de frente, este retrajo la cabeza y huyó. Caminó por encima de la basura haciendo ruido al pisarla. Escuchamos que la puerta de la casa se abrió. Momentos después, el portón, mismo que fue aventado para cerrarse de un azotón. No era el ayudante, eso lo tenía muy claro. Salí a la calle, pero no vi a nadie en mis inmediaciones. Aún así, fui a darle una vuelta a la camioneta. Hasta me agaché para mirar entre las llantas. Corrí a la esquina más cercana. Ahí había gente, bicicletas, vehículos de todo tipo, niños jugando con sus padres en un camellón, puestos de comida callejera, peceros. Pero nadie, ninguno de ellos desencajaba con el paisaje urbano. Al volver a la casa de la tía, me topé al ayudante mientras él bajaba las escaleras. «Tienen que subir a ver lo que encontré», dijo al tiempo en que volvía a la planta alta, pisando con cuidado los escalones en donde también había cosas estorbando. En una recámara, entre todo el mar de desperdicios, había un ataúd. Cuando entramos, solo se veía la tapa del féretro. Entre tantos desperdicios debió haberse conservado intacto. Sin embargo, era un mueble muy viejo. El barniz estaba muy desgastado y la madera hinchada. El joven y yo nos pusimos a desenterrarlo mientras Viridiana observaba. En esa casa encontramos varios objetos cuya existencia guardaba cierto misterio, pero un ataúd, definitivamente no existía explicación para eso, o al menos no en ese momento. Te voy a ser sincero, a ninguno de nosotros nos pasó por la cabeza llamar a la policía, a la autoridad, al municipio. Cabía la posibilidad de que ahí dentro hubiera un cadáver. Por instinto, al mismo tiempo retrocedimos, nos tropezamos y caímos sentados sobre la basura. De ahí venía el horrible maullido, del interior de la caja. Viridiana soltó una espeluznante carcajada a nuestras espaldas. Giré de inmediato la cabeza, la miré. Había algo extraño en ella, se veía distinta, había algo en su mirada que me provocó inquietud. No era buena idea abrir el ataúd, sin embargo, mi esposa insistía en hacerlo. La caja se habría sellado con el tiempo. Para poder separar la tapa se necesitaba una palanca. Había un mecanismo al interior que activó la reproducción de una siniestra melodía. Dejamos caer la tapa por el repentino susto. Inmediatamente, la música se detuvo. Era como una caja musical. Al abrirla, el sonido apareció nuevamente. Era una canción horrible, distorsionada e incluso siniestra. Repentinamente, algo se removió en las paredes o algo crujió en la casa. Pudo haber sido mi imaginación, porque nada se movió,
nada cambió de sitio ni mucho menos, pero el ambiente se transformó. Si las paredes pintadas de negro o la figura que la tía tenía amarrada a la silla no eran suficientes, el ataúd definitivamente daba una idea más grande de la clase de lugar al que nos habíamos metido. A partir de ahí, me dio desconfianza no poder oír una sola palabra salir de boca de Viridiana. Por más que le preguntaba si sabía por qué es que su tía tenía esas cosas, ella trataba de cambiarme la conversación. Creo que en el fondo, ella sí sabía algo. Yo quería irme, pero mi esposa quería quedarse a desenterrar más misterios. Después del ataúd, encontramos muñecas, cientos de ellas acomodadas en una vitrina con puertas de madera y cristal. Los vidrios no dejaban ver el interior, ya que estaban pintados de negro. Había una siniestra sorpresa tras de cada puerta. Las muñecas tenían fotos prendidas con alfileres, había papeles doblados, amarrados a ellas, manchados con sangre. Es difícil tomar una decisión sobre un asunto como ese. ¿Quién de los tres se atrevería a meter en bolsas negras esa espeluznante colección de juguetes con los que seguramente habían hecho alguna clase de brujería? Podría decir que yo no creo en eso, y como mucha gente, mentir asegurando que solo es respeto lo que le tengo. Muy dentro de mí, estaba muerto de miedo. Era cosa seria lo que teníamos enfrente. Algo que por ningún motivo te recomiendo perturbar. Creo que habíamos llegado a un punto donde no importaba lo que hubiera enterrado en aquella casa, fuera valioso o no, no valía la pena seguir descubriendo lo que guardaban las paredes, las enormes pilas de desechos. Definitivamente lo veía de esa manera porque no era mi tía la que había fallecido. Después creí que para Viridiana estar ahí y hacer eso podía significar la última despedida de la señora. Poco a poco fui creyendo que no era ese el verdadero motivo. Efectivamente, estaba equivocado. Mi esposa estaba buscando joyas y otros objetos de valor. Me lo reveló cuando le rogué que nos fuéramos de ahí. Como único argumento, le aseguré que había una mala vibra en esa casa y que cada minuto que pasábamos ahí, esa sensación no hacía más que acrecentar. Le sugerí que empezáramos a hurgar en donde fuera más probable que estuviera enterrado lo que ella buscaba, pero solo la escuché decir que eso podría estar en cualquier parte. Sudé frío al oír esas palabras. Había decisión en su voz y como la conocía capaz de levantar hasta el último pedazo de basura del suelo, me resigné a que pasaríamos varias horas más, otros tantos fines de semana tratando de vaciar la casa. Poco sabía que esa sería la última vez que visitaríamos ese tiradero. Habíamos ignorado por un par de horas al ayudante, quien ya había vaciado gran parte de las habitaciones del piso superior. Cuando me acordé de él, le pregunté a Viridiana si no le preocupaba que fuera él quien encontrara lo que ella estaba buscando. Mi esposa me respondió que aunque él lo viera, aunque lo sacara con sus propias manos, sería incapaz de identificar su valor. Estaba más que intrigado luego de que por mi mente marcharan tantas ideas, de que imaginara todo lo que podríamos encontrar entre la basura, además de horribles amuletos, de elementos de brujería, de horribles cosas que se desplazaban al interior de los cerros de desechos. Pensando en ello, pasamos un buen rato en silencio, hasta que de un momento a otro se oyó por encima de nosotros un grito ahogado y después violentas arcadas. Era el muchacho que habíamos llevado para que nos ayudara. Se oía que estaba vomitando en el piso de arriba.
Luego abandonó la pieza en la que estaba trabajando. Lo oímos perfectamente caminar y tropezarse con los montones de cosas que había por todos lados. Bajó las escaleras estrepitosamente, salió de la casa. No lo seguimos porque pensamos que se había contenido para salir a vomitar al patio o a la calle. Del exterior venían toda clase de ruidos, pero en ninguno de ellos identificamos al muchacho y tampoco lo escuchamos regresar. En un momento, él mismo encendió el camión y arrancó. Abandonó la calle y no lo volvimos a ver jamás. Subimos de inmediato. Algo que vio le provocó esa reacción. Para nuestra sorpresa, él había avanzado mucho más que nosotros en todo ese tiempo. Afuera faltaba un poco para que comenzara el atardecer, sin embargo, el cielo estaba completamente nublado. Las nubes más oscuras estaban suspendidas sobre aquel municipio. El hedor apareció de golpe, lo percibimos tan pronto entramos a la recámara. El muchacho había encontrado un cadáver entre la pila de cosas. A un lado de este escurría un charco de vómito. Esperamos a la policía afuera. Ellos entraron y tuvieron la misma sorpresa, se llevaron el mismo susto. Viridiana vio cuando retiraron el cuerpo. Estaba relativamente conservado, momificado, pero por las ropas que vestía y por los pocos rasgos que aún eran evidentes en él, todo apuntaba a que se trataba de la tía. Sí, aquella misma que habían llevado a incinerar semanas antes de que nos decidiéramos a vaciar su casa. Se abrió una carpeta de investigación y te anticipo el final de esa historia. Nadie reconoció nunca el cuerpo. No se tiene identidad de aquella persona que quedó atrapada entre los escombros. Todo ese alboroto solo nos hizo perder el tiempo, nos empujó lentamente hacia la noche oscura. Viridiana seguía con la firme voluntad de terminar lo que había empezado. Dio la medianoche y nosotros todavía seguíamos buscando. Afuera quedaba gente, vecinos y otros curiosos mirando hacia la casa, haciéndose preguntas, platicando con los patrulleros que se quedaron hasta tarde. En donde encontraron el cuerpo, quedó una espantosa mancha oscura. Era la silueta de aquella persona marcada en la pared y en las cosas que la habían sepultado. Seguí escarbando, temeroso de volver a encontrar algo desagradable, espantoso. A menos de que halláramos otro cuerpo, nada podría superar el horrible hecho de que habíamos desenterrado a alguien de los desechos. Bueno, al menos eso era lo que yo creía. A las 3 de la mañana, mi esposa encontró lo que estaba buscando. Quédate pendiente de la próxima entrega de esta historia. Suscríbete para que no te la pierdas. Cuando la subamos, dejaremos el enlace en las pantallas finales, así como en la descripción. Regálanos un like, comparte la historia, cuéntanos qué te pareció, qué harías en una situación similar, qué tendría que haber enterrado bajo los escombros para que decidieras ignorar todas esas señales. Hagamos conversación, deja tu comentario y si está en tu posibilidad apoyar a la producción con una propina, te comparto el enlace de PayPal. Nos escucharemos antes de lo esperado. Alguien te observa en la oscuridad.